Vivian de la Torre y Erika podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. La justicia ha hablado, y todo indica que fueron ellas las responsables del cruel asesinato de Valeria Márquez. Lo que parecía una amistad perfecta, en realidad ocultaba celos, traición y una oscura conspiración. Durante meses jugaron el papel de amigas fieles, mientras tejían en silencio un crimen atroz. Las pruebas son devastadoras, mensajes borrados, llamadas a escondidas, y un plan meticuloso que terminó en tragedia. Ahora, con la figura de feminicidio agravado y premeditado, la fiscalía exige lo máximo, cadena perpetua para ambas. ¿Qué fue lo que detonó tanto odio? ¿Quién dio la orden final? Y lo más importante, ¿está toda la verdad sobre la mesa? Valeria Márquez se había convertido en un fenómeno en redes sociales. Joven, carismática y emprendedora, era el rostro de un nuevo tipo de influencer, auténtica, cercana y sin miedo a mostrar su vida en tiempo real. Sus seguidores la veían como una hermana, una confidente. Por eso, nadie podía creer lo que ocurrió esa mañana. Eran las 11 de la mañana cuando Valeria, como de costumbre, abrió su salón de belleza y encendió su celular para comenzar una transmisión en vivo. Su voz alegre saludó a los más de 1000 seguidores que ya se conectaban, mientras mostraba los nuevos productos que había recibido. No sospechaba que, entre esos objetos cotidianos, se encontraba la última pieza de su historia. A mitad de la transmisión, llegó un paquete. Una bebida de Starbucks, acompañada de un tierno peluche y una nota sin firma. Valeria, entre risas, lo mostró a cámara. Sus seguidores, acostumbrados a verla recibir detalles de fans o amistades, no imaginaron que ese regalo, supuestamente inofensivo, marcaría el principio del fin. Detrás de cámaras, Erika observaba todo en silencio. Minutos después, se escucharon los primeros disparos. El sonido seco del arma interrumpió la transmisión. Durante unos segundos, el público creyó que se trataba de una broma, una actuación. Pero pronto, los gritos se convirtieron en silencio. La imagen quedó fija, y luego, se cortó. Las redes explotaron. El video fue replicado, ralentizado, analizado al detalle. ¿Quién estaba detrás del celular? ¿Por qué nadie intervino? ¿Cómo fue posible que una joven tan querida muriera frente a sus seguidores, en plena luz del día? Las primeras investigaciones apuntaban a un ataque directo. Un sicario habría entrado al local, disparado a sangre fría y escapado. Pero con el paso de las horas, las preguntas comenzaron a multiplicarse. El paquete, que parecía un simple gesto de cariño, fue entregado minutos antes del ataque. Y no por cualquier persona, sino por Vivian de la Torre, otra influencer conocida del mismo círculo de Valeria. Vivian intentó aclarar todo en una historia de Instagram. Dijo que el regalo era parte de una costumbre entre amigas que no tenía ninguna intención maliciosa. Pero la opinión pública ya no confiaba. Demasiadas coincidencias. Demasiado silencio en los momentos clave. Los investigadores encontraron contradicciones. La cámara de seguridad del local captó movimientos sospechosos detrás del salón. Erika, en lugar de llamar a emergencias o pedir ayuda, simplemente se alejó del lugar minutos después del crimen. Fría, inexpresiva, como si ya supiera lo que iba a pasar. Con el cuerpo aún sin sepultar, las redes clamaban justicia. Y lo que parecía un asesinato más en un país golpeado por la violencia, se transformó en un misterio de traición, envidia y conspiración. En el mundo de las redes sociales, la imagen lo es todo. Sonrisas calculadas, frases de aliento, abrazos entre influencers que dicen quererse, pero que detrás de cámaras pueden ocultar historias turbias. Vivian de la Torre era parte de ese círculo privilegiado. Su amistad con Valeria Márquez era conocida, celebrada por sus seguidores, e incluso explotada para contenido viral. Pero tras el crimen, esa amistad pasó de ser entrañable a sospechosa. Vivian fue la última persona, fuera del entorno inmediato, en tener contacto con Valeria. Fue ella quien dejó el paquete que Valeria recibió minutos antes de morir. Ese detalle, al principio minimizado, pronto se convirtió en el centro de la investigación. Las autoridades comenzaron a indagar la verdadera relación entre ambas jóvenes. Lo que encontraron fue inquietante. Durante meses, Vivian había mantenido un discurso público de apoyo y cariño hacia Valeria. Compartían eventos, se etiquetaban mutuamente y hablaban de proyectos juntas. Pero en privado, la historia era distinta. Los investigadores accedieron a capturas de mensajes archivados, donde Vivian expresaba frustración, celos y hasta desdén por Valeria. Ella siempre quiere brillar sola, decía en uno de los textos.
Se cree perfecta, pero está rodeada de enemigos, se leía en otro. Algunos mensajes habían sido eliminados, otros modificados. Sin embargo, el patrón era claro, algo se había roto en esa amistad. Un antiguo colaborador de ambas reveló que Vivian se sentía desplazada. Valeria había conseguido contratos con marcas importantes que antes eran de Vivian. Su canal crecía más rápido y había empezado a colaborar con figuras internacionales. Según esta fuente, en los últimos meses Vivian se mostraba cada vez más molesta con la popularidad de su amiga. Pero no era solo una cuestión profesional. Detrás había una rivalidad personal no contada. Valeria había sido relacionada con un productor musical que tiempo atrás estuvo involucrado con Vivian. Aunque ninguna confirmó esa historia, los rumores no dejaron de circular. Para quienes las conocían, esa tensión estaba latente, disfrazada de cordialidad. El día del crimen, Vivian subió una historia en Instagram solo minutos después del asesinato. En ella, se le veía tomando café y sonriendo. No mencionó nada sobre Valeria, ni hizo comentarios hasta que el escándalo estalló en redes. Cuando finalmente se pronunció, dijo que estaba en shock y que no sabía lo que había ocurrido. Sin embargo, su frialdad dejó muchas dudas. Los expertos en lenguaje corporal analizaron sus entrevistas posteriores. Su tono, sus gestos, su falta de lágrimas. Nada parecía indicar una pérdida genuina. Más bien, todo apuntaba a una actuación cuidadosamente construida para no levantar sospechas. Y así, la influencer de sonrisa perfecta y frases motivacionales pasó de ser amiga de la víctima a la principal sospechosa de haber entregado el paquete maldito. La pregunta ahora no era si Vivian sabía algo, sino cuánto sabía, y si ella misma fue parte de un plan premeditado para acabar con Valeria. El velo de las apariencias empezaba a caer. Y lo que estaba debajo era mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Erika siempre había estado al lado de Valeria, pero no en el centro. Nunca fue la más seguida, ni la más comentada, pero sí una sombra constante en sus redes. Aparecía en los detrás de cámaras, reía en segundo plano y se encargaba de los pequeños detalles, el maquillaje antes de una transmisión, el café listo antes de grabar, las luces encendidas en el ángulo correcto. Parecía una amiga leal, alguien que conocía a Valeria mejor que nadie. Por eso, su silencio la mañana del crimen resultó ensordecedor. Cuando los investigadores revisaron los videos de seguridad del salón, notaron algo perturbador. Erika estaba allí cuando todo ocurrió. No como una víctima colateral, sino como una presencia estática, inmóvil. Apenas unos metros detrás de Valeria cuando la joven recibió el paquete. Y aún más cerca cuando se escucharon los disparos. Sin embargo, en ningún momento intentó intervenir. No gritó, no corrió, no buscó ayuda inmediata. Simplemente se desvió por una puerta lateral y desapareció. Las autoridades, inicialmente centradas en Vivian de la Torre, comenzaron a fijarse en Erika. Su testimonio fue vago, contradictorio. Dijo que pensó que eran fuegos artificiales, luego afirmó que había sentido miedo, que no sabía qué hacer. Pero las cámaras no mostraban miedo. Mostraban calma. Frialdad. Como si hubiera estado esperando que algo sucediera. Las redes estallaron con teorías. Algunos afirmaban que Erika estaba en shock, que no todos reaccionan igual ante un crimen. Pero otros no lo creyeron. Su historia tenía demasiadas grietas. Su celular, requisado por la fiscalía, contenía mensajes eliminados y llamadas sin registrar justo en la hora exacta del crimen. Y lo más inquietante, una conversación con Vivian de la Torre 2 días antes, donde mencionaban el momento perfecto y no fallar. Lo que parecía una coincidencia empezó a tomar forma de conspiración. ¿Cómo era posible que Erika, la persona más cercana a Valeria en su día a día, no hubiera visto las señales? ¿O es que en realidad, fue parte de todo? Una fuente anónima cercana al círculo de influencers reveló que Erika había tenido discusiones recientes con Valeria. Al parecer, sentía que la habían dejado de lado, que ya no formaba parte de los proyectos más importantes. Incluso se hablaba de una traición, Valeria habría decidido reemplazarla por otra asistente para sus próximas giras internacionales. Erika, quien durante años se había sentido indispensable, ahora era vista como prescindible. Los investigadores trazaron una línea de tiempo. Y lo que descubrieron fue escalofriante, Erika sabía del paquete. Sabía quién lo entregaría. Y estuvo ahí, no como víctima, sino como testigo silenciosa de un crimen anunciado. Su indiferencia se convirtió en prueba. Su mirada, en delación. Y su aparente miedo, en cómplice disfrazado.
Mientras la opinión pública se concentraba en Vivian, la figura de Erika se volvía cada vez más inquietante. Porque en esta historia, la muerte de Valeria no solo tiene una mano, tiene dos. Y ambas podrían estar manchadas de traición. El expediente del caso Valeria Márquez estaba a punto de cerrarse como un crimen pasional mal resuelto. La opinión pública había comenzado a olvidarlo, sepultado entre otras tragedias vidales. Pero entonces ocurrió lo impensado, una llamada anónima llegó a la Central de Investigaciones Criminales. Una voz distorsionada, temblorosa, entregó un dato que haría temblar los cimientos del caso. Eran las 2:17 de la madrugada. La llamada duró apenas 4 minutos, pero su contenido cambió la perspectiva de los fiscales. La persona al otro lado del teléfono aseguró tener pruebas irrefutables de que Vivian de la Torre y Erika no solo sabían lo que iba a suceder, sino que habían participado activamente en la planificación del asesinato de Valeria Márquez. Lo primero que reveló fue la existencia de una cuenta de correo secreta, usada por ambas sospechosas para intercambiar información lejos de las redes tradicionales. Esa cuenta había sido abierta con nombres falsos, pero la ubicación desde donde se enviaban los mensajes coincidía con la residencia de Erika. Allí se hablaba de la fecha acordada, de hacerlo parecer un accidente y de cerrar ciclos pendientes. Los investigadores, tras rastrear esa cuenta, descubrieron correos con documentos adjuntos, planos del lugar donde ocurrió el asesinato, rutinas detalladas de Valeria, e incluso capturas de pantalla de sus conversaciones privadas. Las pruebas comenzaban a encajar con las sospechas anteriores. No era una casualidad. No era una emoción descontrolada. Era un crimen preparado con meticulosidad quirúrgica. Pero había más. La llamada también dio detalles de una conversación grabada entre Erika y un tercer involucrado. Este material había sido escondido en una memoria USB que, según el informante, se encontraba en una caja fuerte en el apartamento de Vivian, camuflada dentro de una antigua caja de maquillaje profesional. El equipo de criminalística ejecutó una orden de allanamiento y, para sorpresa de todos, la memoria estaba exactamente donde se había dicho. El contenido era escalofriante. Voces nerviosas, susurros de traición y frases directas como, después de esto, ninguna de las dos va a tener que soportarla más. El audio fue verificado por peritos y confirmado como auténtico. Las voces eran claras, Vivian y Erika, juntas, planeando cada paso. Lo que había comenzado como un simple acto de envidia disfrazado de amistad se revelaba ahora como una conspiración premeditada. Las dos mujeres, motivadas por una mezcla de celos profesionales, resentimientos personales y ansias de protagonismo, habrían trazado un plan para eliminar a quien alguna vez llamaron amiga. Con las nuevas pruebas, la fiscalía solicitó la detención inmediata de ambas. Las redes sociales estallaron. Seguidores incrédulos veían cómo sus ídolas caían, una por una, como piezas de dominó. Las máscaras se rompían. La sonrisa de Vivian. La discreción de Erika. Todo era parte de una puesta en escena macabra. Y en medio de esa tormenta mediática, la pregunta seguía latente, ¿cuántas más habían? ¿Cuántos fueron cómplices del silencio? Valeria Márquez vivía una etapa de éxito fulminante. En pocos meses, su rostro había conquistado campañas de moda, comerciales de televisión y portadas de revistas digitales. Lo que para el público parecía el resultado de una carrera en ascenso, para ella se había convertido en una montaña rusa emocional. Lo que nadie sabía, lo que nunca contó públicamente, era que ese mismo brillo que la impulsaba hacia el estrellato era también el que estaba despertando la oscuridad en quienes la rodeaban. Fuentes cercanas, compañeras del medio y asistentes que trabajaron en producciones con las tres mujeres, comenzaron a romper el silencio. Aseguraron que Valeria, semanas antes de su trágico final, ya presentía que algo andaba mal. Había confesado en voz baja que sentía que alguien la seguía. Que sus redes sociales estaban siendo vigiladas y que notaba actitudes extrañas en su entorno. Particularmente, en Vivian de la Torre. Vivian había sido, durante años, la reina indiscutible de campañas de belleza y productos cosméticos. Era la favorita de las marcas, la preferida de los directores de casting. Pero en menos de 6 meses, ese trono empezó a tambalearse. Valeria, con su carisma fresco y natural, comenzó a ser la elegida en lugar de ella. En 3 campañas importantes, una de ellas valorada en cifras millonarias, Valeria fue seleccionada, desplazando directamente a Vivian. Al principio, Vivian habría reaccionado con una sonrisa tensa y palabras educadas. Pero detrás del telón, sus gestos eran distintos. Varios maquilladores y estilistas recuerdan frases lanzadas al aire, llenas de veneno disfrazado de humor.
Ya veremos cuánto le dura la racha, habría dicho en más de una ocasión. Pero lo más perturbador surgió cuando comenzó a circular un rumor que pocos se atrevieron a confirmar: Valeria habría iniciado una relación sentimental con alguien muy cercano a Erika. Un empresario joven, vinculado a la producción de contenido digital, que hasta entonces mantenía una relación intermitente con Erika. Según estas fuentes, al enterarse, Erika entró en cólera. No por amor, sino por orgullo. Por territorio. Porque sentía que Valeria no solo le robaba la luz de los reflectores, sino también su espacio personal. Así, el vínculo entre las tres mujeres, que ante las cámaras parecía inseparable, comenzó a resquebrajarse desde adentro. Valeria, según un confidente, intentó alejarse en silencio. Evitó confrontaciones. Se limitó a tomar distancia sin generar escándalos. Pero ya era tarde. La tensión era un hilo invisible que unía cada gesto, cada mirada forzada, cada mensaje ambiguo en redes. Las publicaciones que antes eran colaboraciones se transformaron en indirectas. Las fotos compartidas desaparecieron. El silencio entre ellas se volvió ensordecedor. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos lo notaban. Y mientras tanto, Valeria seguía brillando, sin imaginar que ese brillo sería el detonante de la tragedia. Una de sus amigas más cercanas reveló en una entrevista confidencial que Valeria dejó entrever su miedo días antes de su muerte. Siento que algo va a pasar, le habría dicho. No sé qué, pero siento que alguien me odia. Nadie imaginó que esas palabras serían una advertencia o un presagio. Y así, entre envidias calladas, celos contenidos y traiciones disfrazadas de afecto, se gestó una de las historias más oscuras del mundo digital. Una historia en la que la fama, la competencia y el deseo de figurar transformaron una amistad en una sentencia de muerte. Porque a veces, lo más peligroso no es el enemigo que te ataca de frente, sino la amiga que te abraza mientras planea tu caída. Las luces de los medios no han dejado de apuntar hacia un mismo punto: el tribunal penal donde, en cuestión de días, podrían definirse los destinos de Vivian de la Torre y Erika Salinas. Dos nombres que antes simbolizaban belleza, éxito y liderazgo en redes sociales, ahora cargan el peso de acusaciones devastadoras. El país entero observa. El mundo digital arde. Y la justicia, al parecer, está más cerca que nunca de emitir su primer gran golpe. La Fiscalía ha reunido un expediente extenso, minucioso y profundamente perturbador. No solo se trata de mensajes intercambiados entre ambas acusadas, ni de los videos de seguridad o los audios filtrados en redes. Ahora, la investigación ha incorporado peritajes tecnológicos que comprometen a las dos de manera irrefutable. Las huellas digitales en los borradores de los correos eliminados, los rastros de conexión desde IPS privadas, las conversaciones recuperadas de teléfonos que ambas creían irrecuperables. Todo apunta a un mismo escenario: premeditación, coordinación y conspiración. Pero hay más. Varios testigos, que hasta hace semanas temían hablar, finalmente han decidido dar la cara. Compañeros de campañas publicitarias, asistentes de eventos y hasta exempleados de agencias revelaron episodios que antes parecían chismes del medio. Según estos testimonios, Vivian y Erika mantenían una comunicación constante y oculta, hablando en clave, haciendo referencia a quitar del camino a alguien que les estaba robando oportunidades. La figura penal que plantea la Fiscalía no deja margen a interpretaciones: feminicidio agravado con premeditación, ventaja y participación en grupo. La pena máxima no es simbólica: cadena perpetua. Pero mientras las pruebas se acumulan, las opiniones se dividen. En redes sociales, las tendencias se alternan entre quienes claman por justicia para Valeria y quienes, aún aferrados a la imagen que Vivian y Erika construyeron durante años, defienden su inocencia. Algunos aseguran que todo se trata de una conspiración mediática. Otros exigen que ambas paguen, no solo por lo que se les imputa, sino por haber engañado a millones bajo la máscara de la amistad y el empoderamiento femenino. La familia de Valeria, firme y serena, ha dado un paso más allá. En paralelo al proceso penal, han iniciado una demanda civil por complicidad, buscando que se reconozca el daño moral, económico y emocional provocado por lo que ellos califican como un crimen ejecutado desde la envidia y el silencio. La madre de Valeria, con lágrimas contenidas, declaró frente a las cámaras: no quiero venganza. Solo quiero que ninguna otra madre tenga que enterrar a su hija por culpa de la ambición ajena. Las presiones sobre el sistema judicial han sido inmensas. Organizaciones feministas, colectivos de influencers, figuras del espectáculo y hasta personalidades políticas se han pronunciado.
Lo que comenzó como una tragedia individual se ha convertido en un símbolo de algo más grande, la violencia oculta entre mujeres en espacios de poder, la impunidad disfrazada de fama y el daño irreparable de las traiciones silenciosas. A medida que se acerca la fecha de la audiencia preliminar, los medios preparan coberturas especiales y el país entero contiene la respiración. Las pruebas están sobre la mesa. Las acusaciones son claras. El clamor por justicia retumba en cada rincón. Pero aún hay una pregunta sin respuesta: ¿lograrán los abogados de Vivian y Erika desvirtuar el caso? ¿Algún tecnicismo, alguna laguna legal podría salvarlas de la prisión perpetua? El juicio aún no comienza. Todo está por definirse. Pero una cosa es segura: pase lo que pase, sus nombres ya están marcados por el escándalo, y la memoria de Valeria Márquez jamás dejará de exigir verdad. Porque no se trata solo de castigo. Se trata de justicia. ¿Y tú? ¿Crees que Vivian y Erika son realmente culpables? ¿Fue todo parte de una envidia silenciosa que terminó en tragedia? ¿O estamos ante un montaje mediático que esconde algo aún más oscuro? La historia aún no ha terminado. Y en este canal, te lo contaremos todo. Suscríbete ahora a Historias y Traiciones para no perderte los próximos capítulos de este escándalo que tiene a todo el país en vilo. Dale like si comparte este video con alguien que también quiera saber la verdad detrás del crimen de Valeria Márquez. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos lo que está por venir, porque lo que viene va a sacudirlo todo. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién crees que fue la mente detrás de todo esto? ¿Merecen cadena perpetua, o todavía hay algo que no sabemos?